Muy buenas tardes. Estamos aquí haciendo el programa de Construyendo Unidad, hoy día orientado a la problemática de la mujer en un contexto constitucional y también cómo este contexto constitucional en clave de mujer se ancla también en el nuevo gobierno. En este momento, nosotros estamos haciendo entonces este esfuerzo por profundizar en algunas dinámicas que son propias de un tema que se encuentra significativamente relevado desde hace unos cuantos años ya y que nos ha permitido no solamente conocer de movilizaciones feministas, no solo conocer de em, algunas demandas a propósito de la equidad de género, sino que también nos ha permitido conocer de política pública y de modificaciones del sistema político respecto de la cosa de la equidad de género y la incorporación de las mujeres en cada una de estas definiciones. Y estamos a la espera de que se nos sume Braulio, que nos acompañe hoy día de último momento, dado que Karina, que estaba programada para que estuviese conduciéndonos como lo hace habitualmente, tuvo una dificultad de tipo familiar que la tiene en otras latitudes del país. Y, y esperando también a Javiera, que se encuentra en este instante, me contaba por interno, resolviendo algunos temas del trabajo que tiene la Convención Constitucional a propósito de este tema y otros seguramente. Así es que aquí los vamos a estar esperando, pero no por ello comentar algunos elementos en términos de antecedentes que nos permiten desarrollar este ejercicio de comentarios, de análisis sobre el tema de la mujer en la nueva constitución y de cómo esta condición se articula con el nuevo gobierno que inaugura eh, Apruebo Dignidad, liderado por su abanderado presidente recientemente electo, Gabriel Boric, el 19 de diciembre recién pasado. Entonces, esos antecedentes que nosotros hemos rescatado como un elemento que marcan un antes y un después, eh, en lo en lo contingente tiene que ver ya con la elección de una convención constitucional, eh, una convención constitucional que se encuentra elegida no solamente desde la representatividad que permiten los 155 constituyentes, sino que además hay una paridad de género que permite entonces ya entrarle al tema de las mujeres en términos de paridad de una forma bastante eh, disruptiva respecto de la norma global, nos atreveríamos a decir, por lo menos de lo que indican los analistas expertos en estos temas. No hay convención constitucional en el mundo del ayer y cercana que tenga una definición paritaria como la que tiene la que hoy día se está constituyendo, con la que hoy día se está elaborando. Por lo tanto, ya hay allí una tremenda circunstancia de giro cultural, giro político respecto de cómo en la Constitución el tema de la mujer, la equidad de género, se va manifestando. Eh, un siguiente giro, inclusive anterior, ya tuvo que ver con lo que nos permitió alguna modificación en el sistema político a propósito del componente de cuotas de géneros que debían estar de algún modo, eh, de algún modo estableciéndose en condición de generar la apertura
para que las mujeres pudiesen participar en política, en las elecciones regulares en sus distintas expresiones, ya sea en concejales, alcaldes y otras que están asociadas en la condición de sistema político. Hubo una modificación en la ley de partido político y una financiación para instalar el incentivo necesario para que no solamente las mujeres, sino que también los partidos políticos fuesen estableciendo cuotas de género que les permitiera entonces avanzar en mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres en esta dimensión. También se avanzó significativamente en los gobiernos de la señora presidenta Michelle Bachelet en términos de los derechos que incrementalmente se fueron consolidando en la condición de las mujeres, derechos fundamentales sociales a propósito del aborto, a propósito del acompañamiento de esta circunstancia que se transformó en una verdadera bandera de lucha para las mujeres de nuestro país, pero que también es una demanda que se encuentra dispuesta en los países de Occidente fundamentalmente, donde se le permite, se le, más que se le permite, se han ganado el derecho de avanzar en una condición humana, en una condición política que la sitúa en un protagonismo que históricamente no habían tenido. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, ya no vale la pena que yo siga haciendo contexto, antecedentes, porque acaba de sumarse Javier Arce, que tiene no solamente una condición de analista, una condición de cientista política, sino que también una condición de lideresa en su momento académica, eh, y que de los temas de género, los temas de mujer, sabe bastante. Javiera, ¿cómo estás? No se te escucha Estoy muteada. eso. Bueno, buenas tardes, perdón mi tardanza. Estoy un poco sobrepasada y sobrevendida entre como la mudanza, que me voy como en menos de 2 semanas a vivir a Londres, y la convención y mi trabajo y todo, entonces como que, y las despedidas, entonces ya es como demasiado, así como que mucho lo que se viene con este fin de año. Pero bien, mirando un poco lo que se viene a propósito de Mujer y Nueva Constitución a la luz del nuevo gobierno, que es un poco lo que ustedes planteaban. Creo bueno, con lo que ocurrió el día domingo, con el amplio triunfo de Gabriel Boric, se va a establecer, creo yo, un piso mínimo a propósito de lo que logramos en la paridad en la Convención Constitucional, que en un principio también fue súper resistida la fórmula electoral. Nosotros llegamos con una propuesta que finalmente fue la que se aprueba y que se arma la reforma constitucional y que da paso a la paridad. Y nos empezamos a dar cuenta que ya eso como que no solo cambió la historia como del mundo y de como de los cuerpos constitucionales. Chile exhibe el primer cuerpo constitucional paritario del mundo y con escaños reservados. O sea, nosotros cambiamos la ciencia política mundial. Y eso me parece que es súper interesante. Ahí sí. Me parece interesante porque como ejercicio político, pero también como un ejercicio necesario de expandir lo que significa el concepto de representación. Y lo que tenemos finalmente en la Convención Constitucional es precisamente una ganancia en materia de representatividad. De hecho, yo diría que el Congreso actual se parece bastante más a lo que es la Convención Constitucional, donde tenemos, además de diversidades de género y etnias, tenemos diversidades de clase. Eso es súper importante porque la élite chilena
es muy reservada, bueno, estudian en los mismos colegios, son muy... O sea, hay una reproducción muy fuerte incluso en estos órganos colegiados y también dentro de quienes son nombrados ministros, subsecretarios, etcétera. Y además son, en su gran mayoría estábamos acostumbrados a ver hombres blancos, heterosexuales, con plata. O sea, no veíamos, no sé, muchas mujeres, las mujeres que entraban también eran mujeres con plata, etcétera. En cambio ahora ya como que empezó como a democratizarse un poco más el acceso al poder. Pero eso también tiene otro riesgo, que tiene que ver con que, bueno, se gana en representación y se produce un trade-off con el tema de la gobernabilidad. En un principio y costó muchísimo que la convención se organizara, que pudieran hacer frente a cuestiones más bien como de estas como pseudo bancadas o cómo se agruparan en distintos grupos para poder facilitar finalmente los procesos decisionales. Y eso es un poco lo que vamos a ver dada la composición del nuevo Congreso, que está súper fragmentado. Eh, pero creo que el hecho de que las mujeres ya pasamos de ser un acompañante, como en algún momento fuimos en el 2017, a ser protagonistas y a ser determinantes. Yo diría que el triunfo también de Boric se debe en parte a que al frente teníamos una amenaza de grupos de misógenos, depravados sexuales, con tendencias incluso a la pederastía, que buscaban hacerse del gobierno. Y claro, Gonzalo Lacarrera hoy día dice, como casi despechado, que Kass lo obligó a renunciar a su militancia del Partido Republicano, porque por supuesto, ¿cómo vas a tener personajes así? Bueno, y lo peor es que esas personas ahora son representantes y son diputados. Oye, ¿Qué es lo Javiera, que...? Dígame. una consulta. Cuando tú entras y yo intentaba generar un marco referencial, como que intenté abordar lo que tú estás indicando ahora, no con la claridad que tú lo estás haciendo, pero intentaba irme para atrás y colocarle quizás un acento a lo que significó, y aquí, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Lo que significó la instalación de la presidenta Michelle Bachelet en todo este giro en términos de cómo valorar la dimensión femenina en la política, no solamente porque ella es mujer, sino por su despliegue en tanto política pública y algunas expresiones simbólicas que finalmente se transmitieron, o yo creería que se transmitieron en sus dos gobiernos. Sí, yo creo que ella fue pionera. También en el mundo en un momento teníamos, bueno, a nivel latinoamericano teníamos 5 jefas de Estado por ahí. Entonces era bien interesante y bueno, y ahí empezaron a proliferar una serie de liderazgos femeninos en distintas partes del mundo, pero también en Chile. Una de las cuestiones más importantes que plantean, como sobre todo las teorías del feminismo institucional, es que precisamente tú necesitas modelos de roles para poder atreverte a estar en política. Y Bachelet cambia la historia. Bachelet, así como hay un texto que se llama Women as Policymakers, que es de Chato Pardo con Esther Duflo. Ellos hicieron este texto, está basado en un documental que lo pueden encontrar en YouTube, sobre mujeres en la India, y cómo les dieron ciertos niveles de poder a las mujeres o las pusieron a tomar decisiones públicas y las mujeres se transformaron no solamente en buenas generadoras de política pública porque veían cuestiones distintas a lo que estaban acostumbrados los hombres, se preocuparon, por ejemplo, del agua potable y eso mejoró sustantivamente la salud de las comunidades. O sea, la gente ya no estaba expuesta a tener diarrea, tifus, etcétera. Y cuando las mujeres empezaron a tomar el poder y empezaron a tomar decisiones, en efecto, eso produjo que la calidad de vida de la población mejoró. Entonces ya tenían acceso al agua potable, etcétera. Entonces, claro, hay cuestiones que parecen como muy micro, pero que son muy cotidianas y que cambian la vida de las mujeres y de las poblaciones, de las comunidades significativamente. Yo diría, a pesar de las críticas, que siempre hubo un sector, no solo del Frente Amplio, sino que también del movimiento feminista hacia Bachelet,
yo diría que ella fue pionera también en materia de institucionalización del Ministerio de la Mujer. Y por eso a mí me da un poco de risa con esta paradoja de, ay, que los 30 años, que no sé qué, que son lo peor, y bla, y son pura basura, y bla, bla, bla. Como el desconocimiento a nivel mundial de la huella de Michelle Bachelet en estas materias. O sea, a pesar de que vivimos en un país súper conservador, a pesar de que la propia coalición de gobierno de la presidenta era muy conservadora, a pesar de todo eso, se lograron hacer cuestiones sustantivas que van más allá. Por supuesto, todos quisiéramos una ley de aborto libre, no la pudimos sacar, pero pudimos sacar el de 3 causales y pudimos despenalizar y avanzar sustantivamente en materia de derechos sexuales, y no solo eso, sino que salud pública. Y con el Ministerio de la Mujer, que si bien ahora la etapa que viene debería ser cambiar el nombre y ampliar esto y también generar una institucionalidad para las diversidades sexuales, me parece que es súper interesante verlo desde esa lógica, como el reconocimiento a las necesidades de hacer política pública con una perspectiva de género ya más transversal a nivel del Estado, con la misma jerarquía que los otros ministerios. Y no significa que vamos a ser un ministerio del hombre, sino que el Ministerio de la Mujer requería un espacio institucional de tal manera que se visibilizaran y se trabajaran en conjunto distintas políticas públicas, como por ejemplo las políticas de transporte, las políticas de vivienda, las políticas de bienestar social, de desarrollo social, pero con el enfoque de género, porque las mayores usuarias del transporte público son mujeres, con problemas, o sea, todo el tema de la pobreza multidimensional, las mujeres somos más pobres que los hombres. Y era súper importante tener un énfasis desde el Estado y cómo hacerlo. Y eso también ha dado paso al repensar, por ejemplo, las formas de hacer gobierno regional. La gestión actual de Claudio Rego tiene un consejo regional de género, al cual nos ha invitado un grupo de mujeres más expertas, que van a generar una dirección de género, tal como en un momento lo escribimos en su programa, y esta dirección de género va a entrar con medidas específicas a abordar en materia del diseño de políticas desde el ámbito regional, pero también tiene una lógica como bottom-up, que es como trabajar directamente con los municipios en cuestiones, por ejemplo, prevención de la violencia. Sí, el... no, parece que estamos en un lapsus de conexión de internet, pero aprovechando que quedamos en esta línea del tratamiento del tema en clave regional, también es interesante hacer una suerte de justicia respecto de cómo en los ámbitos locales, fundamentalmente en la gestión que en más de una oportunidad realizan las comunidades y también los municipios, pero fundamentalmente las comunidades. Sí, estaba tratando de retomar, Javiera, hasta donde quedaste con el ámbito regional y esta convocatoria que hace Claudio Rego para precisar y avanzar en política pública desde lo regional. Pero yo me acordaba que hoy día, desde lo local, uno siempre acostumbra a ver, o acostumbró a ver, significativamente mucha dirigencia femenina. ¿Tá? Y no necesariamente la dirigencia femenina en un centro de madre, no, no, no. No son las hormigas de la democracia, son precisamente las mujeres que coordinan los equipos de los candidatos, las mujeres además que están a cargo de las juntas de vecinos. O sea, estamos hablando de cuestiones de redes finalmente, porque las mujeres, acá hay una cosa que es como la división sexual del trabajo político también. Las mujeres son las que cuidan las organizaciones, cuidan su familia y cuidan la comunidad. Pero al momento de tomar el poder, siempre se quedan afuera, siempre nos quedamos fuera. Y por eso se necesitan acciones correctivas precisamente para poder impulsar y visibilizar mujeres. Cuando eso empieza a ocurrir, bueno, hombres empiezan a perder poder. Y eso también se generan cuestiones súper polémicas, sobre todo que es como lo que más a mí me ha tocado como recibir como insulto, es como, ay, pero es que no hay mujeres que sean suficientemente capaces para estar en estos cargos.
Entonces yo siempre digo así, y siempre sostengo, bueno, y también hay hombres ahí que están ocupando esos cargos y que no son capaces y nadie les dice algo, o sea, y son de verdad, son súper tontos, hay gente tonta ahí tomando decisiones y es como uno se tiene que quedar callado porque dicen una cantidad de estupideces, pero es muy terrible, entonces, y es como, no, pero es que les estamos regalando los cargos, y es como, la evidencia plantea otra cosa, que en realidad cuando entran más mujeres, sobre todo por mecanismos de acción afirmativa, lo que va a ocurrir y la tendencia completa en el caso que queramos analizar es que se sube la calidad de las propuestas. Sí. Oye, Javiera, y en esta clave de tipo constitucional, me decías que estabas trabajando temas constitucionales, pero yo no sé si esa bajada o ese aterrizaje en el trabajo constitucional está asociado al tema de las mujeres, me imagino que sí. Eh, Parece que se nos cayó otra vez la Javiera. Eh, Se cayó Javiera, pero entró Braulio. Perdón. Sí, Ay, estábamos con Javiera aquí con alguna dificultad de conectividad. Así es que, bueno, hemos avanzado en varias circunstancias sabrosas de cómo ha sido la evolución del posicionamiento de la mujer en la vida pública, en la toma de decisiones, colocando como centralidad el ejercicio de la instalación de Michelle. Ahora volvió. sí. Él es Braulio, que reemplaza a Karina, que iba a estar con nosotros. Así es que él también se suma a la conversación. Sí, como Me estás reemplazante. preguntando, perdón, me estás preguntando la convención. Sí, te estaba preguntando, como tú ya venías casi saliendo de tu trabajo para juntarnos con nosotros, hacías referencia de que estabas trabajando en la convención. Entonces, en esa clave, te quería preguntar, ¿cómo has visto, más allá de la paridad, que ya es una modificación del paradigma de la politología, de la ciencia política, de las ciencias sociales en general, cómo ha estado el debate dentro, en la clave feminista? Sí, ha estado bien interesante porque primero tenemos hartas mujeres, pero cuesta, o sea, al principio costó mucho como unificar una idea de feminismo, o sea, porque las mujeres somos diversas. Bueno, y además considerar que tenemos mujeres como Teresa Marinovich que no son feministas. Sí. Entonces es una cuestión muy compleja. Lo segundo es que se empezó a dar una discusión que era como, que desde mi perspectiva era como demasiado, como, no sé, como que cayó un poco en el absurdo de como, bueno, la paridad, tenemos que salirnos del yugo de la paridad real, o sea, de la paridad numérica, y es como, o sea, no habíamos tenido ningún organismo con paridad y como que al principio, y bueno, y ahí entre las dos posturas se empezaron a pelear y se empezaron a pelear las convencionales y fue como una parada de carros nomás que tuvimos que mandarles, así como, oye, ¿sabes qué? Somos pocas. Tampoco es como, me parece como adecuado que estemos haciendo este tipo de cosas. Y yo creo que ahora va a ser súper importante el hecho de ver la estrategia, porque hay más o menos 30 mujeres que se declaran feministas dentro de la convención de las 57 que son, y cómo ellas pueden transversalizar el género en todos lados. Entonces, ¿cómo estamos trabajando nosotros? Por lo menos yo, que estamos involucrada en la Comisión de Sistema Político, todo el sistema político lo estamos diseñando de carácter paritario. Es decir, por ejemplo, la fórmula presidencial para nosotros, o sea, para la bancada con la cual yo estoy trabajando y que es también la postura que yo estoy defendiendo, que es la del presidencialismo equilibrado, estamos planteando la fórmula de un presidente y una vicepresidencia, pero que sean paritarios, que vayan en fórmula. Y si va una mujer de candidata presidencial, inmediatamente abajo va un hombre. Y si va un hombre arriba, en el ticket va la mujer, con distintas atribuciones, etcétera. Todo el diseño del Estado, o sea, como por ejemplo los cargos a nominar tienen que ser paritarios también, en el caso de los ministerios, y todo el sistema electoral, todos los tipos de sistema electoral tienen que contemplar paridad tanto horizontal
como paridad en el caso, o sea, horizontal en el caso, por ejemplo, los gobernadores regionales se puede hacer. Hay experiencias como la mexicana, por ejemplo, para sistemas uninominales y para sistemas proporcionales, por supuesto, es mucho más fácil aplicar fórmulas paritarias. Y eso tiene que estar, y paritarias, y por supuesto con integración de escaños reservados para pueblos originarios. O sea, estamos hablando de traspasar todas estas barreras también para que en el futuro comenzar al diseño institucional, ya el diseño del sistema electoral, que sea de una manera que permita no solo también integrar paritariamente, sino que agregar a otras, se podría decir como otras identidades sexuales, identidades de género, también dentro del propio sistema. Entonces hay toda una arquitectura institucional que está por verse y discusiones también respecto de cómo, pero esas las vamos a tener después cuando ya salga la Constitución. Se la tenemos que dejar al legislador, pero más o menos nosotros ya nos estamos adelantando sobre fórmulas electorales que permitan precisamente no solo la inclusión de las mujeres, sino que también de la diversidad social y política del país. Sí. Ahora, Braulio, entiendo que hay unas preguntas del público, me dice por interno Florentino. Sí, tenemos, bueno, primero agradecer a los que están dando su opinión, a Carlos Acuña, tenemos algunas preguntas del mismo programa. Provocadora. Sí, bueno, Carlos, ¿qué opina de vagones exclusivos para mujeres en el metro? Quizás hay algo bastante específico en términos de lo que estamos hablando. Y por otra parte, desde el programa nos pregunta, es muy difícil ser una mujer empoderada, con amor propio. Al final, los equipos hacen bullying igual, pero al final hay que seguir trabajando en nuestras aspiraciones políticas y sociales. Un abrazo, hay un comentario de alguien del programa, digamos, que se va sumando. Y igual parece que esas siempre son las nos preguntas que dicen tenemos. locas, igual siempre nos dicen locas, así que yo estoy acostumbrada a vivir con eso, así es como, nada, estás loca, pesada también, siempre me dicen que soy muy pesada, cuando veo la tele parece que no le caigo tan bien a todo el mundo, entonces como que, oye, la Javiera Arce es súper pesada, y yo así, ojo, no puedo vivir con ese comentario, perdón. Entonces, es como, o sea, a mí de verdad, ya como que si tuviera que bancarme todo lo otro, como, ay, lo otro es lo típico, que te dicen guatona, fea, no sé qué, o sea, es horrible la cantidad de cosas que por lo menos yo tengo que estar constantemente leyendo en mi Twitter, como de agresiones de personas, incluso desde la izquierda, ojo, unos misógenos horrorosos, disidencias sexuales también súper misógenos. Hay un chico que se llama Huracán Pop, que es lo más misógeno que hay, y me ha insultado de una manera tremenda, así me insultó muy, muy fuerte. Entonces yo creo que ahí también el tema es cómo resguardamos, y eso yo creo que está planteado también dentro de la convención, y eso va a plantearse también cómo resguardamos a las mujeres que hacen política o que tienen voz en lo público. No podemos estar expuestas a esos niveles de insultos, vejaciones, además, tanto en redes sociales como también en algunos momentos. Para mí ha sido muy desagradable que gente también seguidora de Kast llegue y te amenace que te va a matar. O sea, es muy desagradable. Sí. Javiera, disculpa, pero eso tú lo percibes como una... Aquí lo que hay de fondo, o lo que podría haber de fondo, es esta resistencia al cambio de una estructura, digamos, porque uno puede decir, mira, yo he sido criado, tengo una formación machista, por decir, ¿cierto? Y de alguna manera, en la medida que me voy haciendo consciente, voy cambiando. Pero otra cosa es la expresión violenta que se traduce un poco lo que tú estás contando, digamos. O sea, que en realidad es como para mandarte a callar, que es un poco lo que se llama, el concepto se llama masculinidad reaccionaria. Y está súper estudiado, que a medida que va avanzando el feminismo, y sobre todo las compañeras feministas a veces igual son súper o sea, son como muy radicales y en ese sentido también como para expresar su idea, y nosotros igual somos muy duras. Entonces, da lo mismo, aunque seamos blandas, igual les vamos a estorbar a como a estas masculinidades tóxicas que van a querer siempre como trasvasijar su odio hacia esta nueva ocupación del espacio. O sea, como, oye, que anda acuática, ya no se te puede decir nada. Porque siempre hay como el comentario, así, hoy te queda bien el vestido, no sé qué. Yo a mis amigos les tolero eso, no sé, algunos compañeros de trabajo y todo, pero es una persona que no conozco en la calle. Llega y me dice, mi hijita rica, no sé qué, te supería todo. No, es como,
qué desagradable. A propósito, para retomar el tema de los vagones de mujeres. Yo, la experiencia que he conocido de eso ha sido en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México el tema de las masculinidades también son, como en toda América Latina, son súper tóxicas. Y los tipos también corren manos. O sea, una vez, no sé, mi mamá tiene casi 70 años y hace como 4 años fue la primera vez que fuimos a Ciudad de México y andábamos todos y con mi papá. Entonces mi papá era súper volado, él falleció hace poco y le encantaba ir a México y todo, entonces se perdía en el metro, entonces teníamos que ir en los vagones mixtos. Y un día llegaron a mi mamá y la tortearon a mi mamá. Así, y me tocaron entera, o sea, y a mí nunca me pasó, pero le pasó a ella y en el vagón mixto. Entonces era súper terrible porque fue, o sea, y mi mamá así como en que, claro, y por eso en la Ciudad de México tuvieron que poner estos vagones de mujeres y hombres. A mí me parece una mala política, porque lo que se debería hacer es como decirle a los compañeros, oiga, amigo, no puede, o sea, aunque estemos todos apretados, usted no puede andarle corriendo mano a la gente al lado, así como, por favor, no lo haga. Porque es como, pero no sé, a mí me llama curiosamente la atención ese tipo de comportamientos en el espacio público. Porque nuevamente el tipo de las agresiones es que quieren expulsarnos del espacio público. Nosotras no podemos salir en la noche, no nos podemos tomar unos copetes de más porque como estamos medias borrachas, entonces, ya, me la agarro. O, entonces, nuevamente tiene que ver con el tema de la violencia, de cómo vamos avanzando en prevención de la violencia, pero también en cómo ocupamos el espacio público sin sentirnos, no sé, sin que ellos se sientan dueños también. O sea, por ejemplo, hay como imágenes súper fuertes de cómo cuando una va sentada en los vagones también del metro y cómo los hombres van con las piernas abiertas mientras que nosotras tenemos que ir todas apretaditas así. Sí. Eso es súper desagradable también. O si no, que va el amigo atrás ahí como haciéndole el roce, el sobajeo. Es asqueroso. O sea, y a nosotros nos pasa desde que somos chicas que tenemos que estar yendo así. Entonces, nuevamente, esa es una parte de la apropiación, de la ocupación del espacio público y la otra tiene que ver también con el discurso público y el debate político. O sea, hay gente como la Carol Cariola, la Camila Vallejo, la pasa pésimo en esto. Bueno, yo creo que también la Teresa Marinovich también lo debe pasar súper mal, porque por otro lado, el machismo se distribuye de izquierda a derecha de la misma manera, y a ella también la deben insultar mucho, sobre todo compañeros de la izquierda. Entonces, al final del día es como, mira, si vas a hacer una crítica política, te lo concedo. Pero ya después estar agrediendo a la gente, como diciéndole, no sé, en sus temas físicos, a mí me parece complejo, y sobre todo a las mujeres, que eso es como lo más complejo dentro del intercambio. Oye, Javiera, en términos del debate constitucional y el texto final que tiene que someterse a un plebiscito de salida, ¿cuál es tu expectativa de este componente hoy día ya no de tipo solo de estudio, sino que ya junto con el estudio, de acción, concreción, visibilización, institucionalización? ¿Cómo debiese estar en la nueva constitución redactada la dimensión feminista, equidad de género y otras consideraciones para salvaguardar este elemento que comentamos? Sí, esa pregunta es interesante. Yo creo que lo primero que hay que asegurar es... Quedamos en pausa. Quedamos en pausa, ¿no? Estamos con la carretera del internet significativamente ocupada, no solamente en las rutas de aquí del distrito, donde se nota ya el día previo a la Navidad, sino que también en las conexiones. Sí, pero qué difícil, bueno, mientras esperamos a Javiera, qué difícil es todo este contexto porque se van mezclando las cosas, ¿no? Mezclando, digamos, para bien, porque se va mezclando el proceso constituyente en donde se va instalando, digamos, una forma equitativa de representación con integración. Pero el tema cultural, esto de los vagones, esto que ocurre, que la mujer viva esta inseguridad, mujer, niña, tenga que vivir la inseguridad en la calle. Bueno, acá, nuestro distrito, la provincia de Talagante, Melipilla, el Maipo,
no es en absoluto ajeno a eso. Más que dependemos mucho de viajes largos, o sea, cualquier desplazamiento nuestro desde Parultao a cualquier punto es hora y media, una hora, con medio de transporte que claro, que siempre están colapsados, especialmente en las horas punta. El cambio ahí, yo creo que no depende, no es una pregunta quizás para Javiera, pero sí es cómo se va desarrollando a partir de lo que este impulso que puede significar el proceso constituyente, un proceso de cambio cultural que de algún modo se va dando, ¿no? Yo también soy optimista en ese sentido. Nosotros mismos nos va poco a poco cambiando el switch en nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos, pero claro, ¿por dónde van los desafíos? Quizás ahí un poco, quizás conversar con Javiera, que ha visto ella, digamos, por dónde ven pistas, porque me da la sensación de que siempre es como confrontacional, ¿no? Ella me decía, los insultos, desde la broma, para uno que puede ser una simple broma, ¿ah? Resulta ser una expresión violenta que agrede. Hasta hace poco tiempo atrás, cuando se instaló la norma de no más piropo en la calle, eso empezó a generar cambios. Yo creo que ahí ha ido que es un avance notable del feminismo o una expresión del avance. Pero por dónde ir avanzando, como en educación, en los colegios, porque cada espacio que uno menciona hay problemas de machismo. Uno dice escuela y en la escuela el machismo abunda. Uno habla municipio, en un municipio los problemas también de machismo, de maltrato, en fin. No sé si en un municipio o en nuestro municipio actualmente existirá un protocolo hoy en día como que permita prevenir acoso, y en el caso de que exista acoso, cómo abordarlo, y que desde ahí a toda la institucionalidad, es decir, a los colegios y a las organizaciones sociales. En fin, es un tema que se puede ampliar y enraizar, digamos, hasta la base, digamos, que somos nosotros en nuestras villas, en nuestras poblaciones. O sea, yo creo que en términos generales tú das en el clavo, no creo que no hay otro camino que no sea la educación, como tantas cuestiones que nos pasan a las personas, ¿no? En la medida de que somos educados de un modo, es como somos también esculpidos en nuestra práctica social. Nos van determinando nuestra práctica social en función de la educación que tenemos. Y son distintas educaciones, además, no son solamente las que se nos entregan en las aulas de la clase, en el colegio, liceo, sino que la vida, en fin. Por lo tanto, ese cambio cultural, que también tiene que imprimir un cambio en la cultura política de las sociedades, es vía educación, una educación no sexista, una educación que haga de verdad una ponderación distinta, no solamente a la mujer, sino que también me ha tocado escuchar de avanzar hacia la creación de nuevas masculinidades, masculinidades que estén asociadas a el contexto político, contexto cultural en el cual no solamente nuestro país, sino que a nivel global, mundial, se va avanzando. Y por supuesto que hay una serie de resistencias que están allí instaladas por una cuestión cultural, que solo a punto de educación vamos a avanzar a desconfigurarlas para reconfigurar otro relato, otra dimensión. Estamos esperando a Javiera, que se está ahí instalando Perdón, ahora sí me conecté al teléfono para ver si funciona. Voy a conectar audífonos, porque no sé qué le pasó a mi internet, de verdad está muy inestable. Y parece que está un poco más estable. Sí, a veces ocurre eso con los teléfonos que aseguran conectividad. Sí, qué horror. No sé qué le pasó a mi internet y funcionaba súper bien. Pasa. Oye, van quedando pocos minutos, ¿no?
Pero no. de programa, ¿no? Y que más que lo diga yo, que soy el que entró tarde, ¿ah? Pero esta vez no quiero correr el riesgo de que el director me tire las orejas Ahí está, ahora sí. porque nos pasamos. Javiera, nos quedan pocos minutos y estábamos comentando esto de los desafíos de un poco lo que significa esto del cambio. Tú hablabas de los sistemas políticos y cómo de alguna manera lo que significa el proceso constituyente como un avance sustancial en nuestra base, ¿cierto? Como sociedad, pero también cómo eso puede irradiar a un cambio cultural, ¿no? Porque veíamos como en términos educacionales esto de todo lo que habías comentado, de lo que sucede por temas de metro, la inseguridad que significa para una mujer, para una niña, y que poco a poco vamos cambiando, pero hablamos de educación, Sí. y la educación también impera el machismo, ¿no? O poco a poco va saliendo, pero la escuela por sí misma no es todavía, me parece, ¿no? Que todavía no es el espacio que uno espera en este sentido, de integrar, de incluir. Sí, bueno, como les estaba diciendo respecto de lo que está ocurriendo con el tema de la Constitución, además de la igualdad sustantiva, creo que el tema también que tiene que ir puesto tiene que ver con la democracia paritaria. O sea, yo creo que eso también es fundamental para ir cambiando como este paradigma que existe sobre el tema del poder, y que el poder debe ser de acceso para hombres y mujeres por igual. En un tercer orden tiene que ver con la protección de una vida libre de violencia. Eso también es fundamental. Necesitamos avanzar en sistemas de protección que incluyan esto y también una gestión pública de características también transversales en materia de género. Por supuesto, la educación no sexista, eso también es súper importante. O sea, yo no sé si se han analizado, si ustedes tienen alguna unidad de igualdad o algo así, de acuerdo como a mi experiencia en la Universidad de Valparaíso y lo que hemos hecho, además en materia de investigación respecto a este tema, nos hemos ido dando cuenta de que hay sesgos incluso dentro de las universidades, y los propios profesores universitarios cometen sesgos de género súper fuertes que vienen a reforzar lo que ocurría en la enseñanza media. Y eso deberíamos tratar como de ojalá cautelarlo, que la educación que se entregue sea una educación laica, que sea una educación que traspase precisamente todos estos códigos tan sesgados. Y eso, el tema del acceso a la salud también tiene que ser importante, ojalá un acceso a la salud intercultural, que además no sea violenta tampoco para las mujeres. Entonces, yo creo que acá los desafíos son fundamentales, y el tema de cuando hablaba de la igualdad sustantiva, hay un tema que no puede quedar fuera, creo yo, que tiene que ver con el reconocimiento explícito del trabajo doméstico y de cuidados. Yo creo que después de la pandemia del COVID-19, una de las cuestiones que ha quedado súper como demostrada tiene que ver precisamente con esto que es muy asfixiante para las mujeres, que es hacerse cargo de los cuidados. Y eso creo que es un aporte esencial a la economía, es un aporte sustantivo y que debe ser reconocido constitucionalmente. Y yo creo que más o menos, y eso yo creo que va a ser lo más difícil de hacer, porque eso tiene una connotación también súper anticapitalista, porque siempre se disfraza, o sea, primero lo que no se cuenta en plata o en términos efectivos no existe. Es como lo primero, y ahí hay un choque inmediatamente con el neoliberalismo, así durísimo. Y lo segundo tiene que ver con que es desmitificar esta como relación de sumisión de parte de las mujeres, que existe hacia las mujeres, y donde el trabajo doméstico y de cuidado se reviste de amor, o de un supuesto amor o cariño, etcétera. Pero cuando uno plantea esto de una manera como tan cruda, sobre todo los dirigentes sindicales o gente como esas características, se siente como súper amenazada también en sí misma y en su privilegio.
Entonces yo creo que lo que se viene ahí va a ser una discusión, sobre todo en materia económica, que va a ser súper fuerte. O sea, y es muy como rupturista, se podría decir, pero de todas maneras, como para ponerle paño frío, las gringas también están hablando de eso, o sea, a nivel mundial se están haciendo cálculos, incluso las economistas lo están haciendo, las asociaciones de economistas feministas están haciendo cálculos súper fuertes sobre el equivalente al PIB. Ya el Banco Central de Chile tiene un estudio que publicaron este año donde se muestra cuánto es lo que equivale al PIB de Chile el trabajo doméstico, y es harto. Debe ser la cantidad de horas de trabajo. Y... Oye, Javiera, antes, como ya Braulio lo anunciaba, ya estamos en la hora, pero pensando en el territorio, pensando en las comunas, en los municipios, ya nos diste algunas pistas sobre lo que se está haciendo en el gobierno regional con el gobernador Claudio Rego, que está instituyendo una dirección que sea regional respecto de esto que comentamos. En los municipios o en lo local, en lo institucional por lo menos, siempre hemos escuchado o se ha avanzado en la organización de oficinas de la mujer. Se ha avanzado en otros dispositivos que vienen a ver la violencia intrafamiliar y otros. ¿Qué recomendarías en términos de lo local, ya sea en lo institucional y también en lo no institucional, en lo comunitario? ¿Cómo avanzar? Es súper interesante eso. Yo lamento mucho que la Yasna haya perdido porque hicimos un programa así estupendo en materia de género, además súper descentralizado. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, y esto está basado como en teorías súper fuertes y estudios que están saliendo ahora. De hecho, mi supervisora de tesis doctoral acaba de publicar un estudio con Clara Araújo de un análisis de los distintos municipios en Brasil, de todos los municipios en Brasil. Y dentro del estudio lo que se dieron cuenta es que mientras más de derecha es el alcalde, menos políticas de prevención de la violencia de género existen. Entonces hay de verdad una cuestión ideológica respecto de esto, y sobre todo cuando hablamos de ideología del género, los más ideológicos son precisamente la gente de derecha. Y ahí tenemos un problema. Entonces, en Chile uno de los principales problemas es que las casas de la mujer primero son voluntarias al alcalde o alcaldesa. Si el alcalde quiere o la alcaldesa quiere, se abren, si no, no hay. Ya, ese es un primer problema. Y un segundo problema es que son solo casas de la mujer y son para cuestiones de violencia intrafamiliar y violencia de género, pero no son para discutir la pertinencia de las políticas públicas a nivel local, que sobrepasan los asuntos de la violencia. Entonces, es muy molesto ver que además las ponen debajo de la Dideco, o sea, estamos hablando así como, y con 2 pesos y 3 mujeres que más encima precarizadas, o sea, todo mal. Y ahí una de las recomendaciones, por lo menos de acuerdo a lo que yo he leído, ha sido una experiencia más bien en la experiencia sueca en estas materias, que lo que hace es un modelo que levanta la institucionalidad de género y la pone en el nivel más alto siguiendo las recomendaciones de Beijing 95, de la plataforma de acción de Beijing, donde suben a dirección de género, que es un poco lo que estamos basando ahora a hacer en el gobierno regional de la RM, con Orrego, y que es precisamente desde allí bajar la política, pero además hacerla como alimentada de la experiencia de las propias redes de organizaciones de mujeres también y disidencias que estén en el territorio. Y de esa manera, bueno, universidades también si es que están en la comuna, y de esa manera comenzar a hacer un modelo más bien como bottom-up, como de abajo hacia arriba de la política, y tener, por ejemplo, modelos de prevención de características comunitarias, así como las alarmas comunitarias, pero de la violencia.
No sé si siempre se acuerdan que cuando a veces, no sé, pues están en una comunidad así como que y mataron a una mujer y siempre los vecinos, ay, sí, ellos eran súper quietitos, la gente era súper tranquila, era un buen matrimonio, si ellos se amaban y así ya terminó como un crimen de odio así horroroso contra la mujer y uno queda así como, bueno, todo ese tipo de cuestiones para empezar a desmitificarlas también comunitariamente. Entonces es muy importante el trabajo con las redes de la comunidad, con la comunidad organizada y sobre todo también con los vecinos y vecinas de las propias comunidades, de tal manera que la política tenga una pertinencia con los colegios también, que vaya más allá del tema de la violencia de género, sino que también que tenga que ver con el tema de la educación sexual integral, con las mismas atenciones de los usuarios en el servicio de salud. O sea, estamos hablando de una política integral de género que tenga bajadas, pero que sea coordinada desde, no desde la Casa de la Mujer, que está como muy abajo, sino más bien que esté integrada, ojalá en el nivel más alto que se pueda entre un municipio. Un buen punto. Suena Porque... desafiante. Me surgen ahí también cómo eso se integra, porque me da lo que me queda dando, me quedo masticando, digamos, por decirlo de alguna manera, es cómo esto se hace, logra integrar de tal modo que toda esta expresión de violencia quede a un nivel, en términos de la gestión, a un nivel más alto. Es decir, a propósito de una mirada de género, sino también una mirada de lo que significa la convivencia, porque lo que significa explotación sexual infantil, todos los dramas que tenemos ahí, que tienen que ver con la crianza, en fin, también podrían quedar al mismo nivel. Entonces, ¿cómo a propósito de eso se va integrando, ¿no? Y queda instalada efectivamente una gestión desde arriba, en la gestión, digamos, pero con toda esta raíz que también me suena como interesante poder conversar un poco más, tener más minutos para eso, para esta planificación, este modelo que dices tú de abajo hacia arriba, digamos, que mencionabas tú, que suena bien, pero me parece que tiene su complejidad de cómo instalarlo, cómo O sea, la resolverlo. experiencia sueca no es tan mala. O sea, a propósito de lo que estamos hablando ahora de rearmar o rehacer el Estado, a mí me parece que es bastante desafiante y si se quieren como plantear mecanismos de gestión, o sea, yo igual estoy de acuerdo que el tema de infancia es súper necesario, pero el tema es que estamos hablando que es la mitad de la población, incluyendo niños y niñas y niñas, son mujeres. Entonces, como que también no me parece coherente plantearlo desde esa perspectiva. O sea, el tema de la gestión también, con perspectiva de género, también abordaría las políticas de infancia y educación dentro del propio municipio. Exacto. Entonces, Sí, ¿qué es lo que hay? claro. Es generar mecanismos de interacción y de coordinación, de tal manera que las políticas que se diseñen y se ejecuten en el municipio tengan esta pertinencia no solo territorial, sino que también de género. Y eso no es difícil. O sea, por ejemplo, yo vengo de una universidad donde teníamos, es como una comuna de 20.000 habitantes o 25.000 habitantes. Y fíjate que no era tan malo aplicar, por ejemplo, protocolos de acción eh, o también políticas de género que vayan y que vayan súper fuerte a prevenir, por ejemplo, no solo la materia de la violencia, sino que también los sesgos que se generan en el aula. Y no era tan difícil. Y de hecho ahora estamos trabajando cuestiones con la Vicerrectoría de Investigación. O sea, y sabes que todo tiene que ver con una voluntad política que tengan finalmente las autoridades más allá de lo difícil que parezca o lo complejo. Y yo he trabajado en transversalización de género estos últimos años y en mi comuna de 25.000 habitantes llamada Universidad de Valparaíso lo pudimos hacer. Si en mi comuna de 25.000 habitantes lo pudimos hacer, de todas maneras se puede hacer una comuna en cualquier región o cualquier comuna del país. Solo falta la voluntad política solamente, a los recursos, sobre todo, un poco niveles mayores de autonomía, pero también con exigibilidad, sobre todo de normas internacionales. Y yo creo que con eso está. Sí, suena bien, Jaira, pero Lo que pucha, sería ocurre, interesante una siguiente ocasión para conversar. sí, yo creo que lo que comenta Javiera, que lo hemos repetido en alguna oportunidad en estos programas, es como no solamente desde lo local, sino que también de lo regional y evidentemente lo nacional, pero en lo local, cómo se avanzan en proyectos políticos de desarrollo local. Y esos proyectos políticos de desarrollo local, a partir de la voluntad política de quienes van avanzando y concretando el mismo, incorporen en ese diseño el componente que aquí estamos conversando y estas pistas que nos está entregando Javiera. Eso, Braulio, ya Sí, nos están chicoteando. Javiera,
agradecerte, Javiera, tu tiempo. Estamos en una semana súper complicada, estamos en fiesta de Navidad, imagino que estás con 1000 cosas también. Y sí que esperamos en el verano, estamos iniciando un verano, a ver si hay otra posibilidad de contar contigo desde donde estés. De pronto estés. Sí, voy a estar en invierno, en pleno invierno. Y que podamos contar contigo nuevamente. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias, José, también por la invitación. Ok, sí, nos despedimos de los que nos están escuchando y que los puedan escuchar hoy día o mañana, no sé, esto se queda en la red, construyendo unidad y seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Chao, Javi. Suerte. Chao, chao. Gracias.